Es un gusto presentar a nuestro próximo conferencista, al estimado doctor Max Matus, quien es investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte, catedrático CONACYT, y también colaborador de ICESLAB, uno de los cómplices para la realización de este segundo foro de innovación y emprendimiento social, y que nos acompañó desde el foro pasado para la realización del foro de Tijuana Emprende Socialmente. Él nos va a presentar la conferencia de los laboratorios que estabilizan la realidad a los laboratorios que la desestabilizan. Max, eres bienvenido a este segundo foro. Me voy a permitir platicarles un poquito de su trayectoria. Max es antropólogo y semiólogo especialista en el acceso, uso y apropiamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Él fue director de la Oficina de Tecnoantropología de Infotec entre 2011 y 2014. Desde el 2015 es catedrático CONACYT, adscrito al Colegio de la Frontera Norte. Max es un impulsor y colaborador activo de ICESLAB. Bienvenido, Max. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Victoria, es un gusto, bueno, pues estar obviamente con ustedes y con todas aquellas personas que nos acompañan. Quiero dar las gracias a todo el equipo que está detrás de este evento, porque bueno, se han invertido muchas horas, muchas ideas, muchas reuniones. A Eduardo, a ti Victoria, a Alfredo, Walde, por supuesto, a todas las personas que han estado también en CDT y también, bueno, Ana, Yair, Pablo, todos, muchísimas gracias por todo el esfuerzo invertido e insisto a todas las personas que nos acompañan. Para mí es pues un honor estar aquí, estoy muy emocionado porque podríamos decir que hace un año aproximadamente cuando fue el primer foro y cuando tuvimos el taller del que ya se hizo mención, aquel taller sobre digamos, ciencia abierta, en donde también nos acompañaron varias personas de Tijuana y Mexicali, donde estaba Arthur y también Jordi, fue donde planeamos, fue donde en conjunto con la ciudadanía de Tijuana, de Mexicali, de Ensenada, pensamos en una posible estructura de innovación social que pudiera atender pues diversas problemáticas de nuestra sociedad, ¿no? De nuestro territorio. Y hoy lo vemos concretado, ¿no? Gracias al impulso de diferentes personas, ¿no? De Eduardo, de CDT, de COLEF, de personas que se comprometieron con este proyecto, hoy es una realidad. Y ya hicimos la inauguración del propio laboratorio hace algunos meses y no tenemos una presencia física activa como nos gustaría por obvias razones en este momento, sin embargo pronto será así. Pero de cualquier forma ya tenemos actividades, ya hemos realizado un MOOC, por ejemplo, donde nos acompañaron más de 800 personas, hemos tenido talleres, hemos estado muy dinámicos desde lo virtual y pronto les ofreceremos, bueno, pues una serie de actividades tanto virtuales como presenciales. Bueno, como ya comentó Victoria, la ponencia que les quiero presentar se titula de los laboratorios que estabilizan la realidad a los laboratorios que la desestabilizan. Y aquí me interesa es hacer un recorrido, digamos, rápido, histórico, acerca de la idea de laboratorio, de dónde nace y cómo un laboratorio puede transformarse, digamos, de un laboratorio científico tradicional a uno viviente. ¿Cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias? ¿A qué nos referimos específicamente con un laboratorio que estabiliza la realidad? Bueno, específicamente la idea de laboratorio que nace aproximadamente en la Edad Media, con los alquimistas específicamente, lo que pretendía era primero sintetizar los metales, transformarlos, hacer que los metales preciosos, ¿no? Los alquimistas lo que pretendían era obtener oro de ellos y otros materiales preciosos, ¿no? Sin embargo, esto, bueno, obviamente no se podía porque no tenía base científica. Se decía en muchas ocasiones que era posible, sin embargo, podemos decir que pues era simplemente un sueño, ¿no? De cualquier forma, hubieron varios alquimistas famosos que en la Edad Media intentaron realizar este tipo de procedimientos
Y gracias a estos alquimistas y a estos primeros laboratorios, también podemos decir que nacen los primeros laboratorios modernos, tal y como los conocemos en la actualidad. Estos laboratorios modernos fueron primero laboratorios que se interesaron mucho por la astronomía y también por la química. Hay un laboratorio muy famoso llamado Uraniborg, y este laboratorio, que nace en el siglo XVI, financiado por un rey de lo que, bueno, hoy es Dinamarca, permitió registrar más de 1000 estrellas, las cuales quedaron registradas además en documentos, porque este fue el primer laboratorio en el mundo que tuvo una imprenta, lo cual, como veremos en la discusión más adelante, es algo que distingue específicamente a los laboratorios, es decir, la capacidad de difundir los resultados que producen. En ese sentido, el hecho de que el Uraniborg haya tenido una imprenta, haya podido registrar 1000 estrellas y que haya sido visitado por decenas de científicos, estudiantes interesados en este tipo de ciencias en Europa hace ya 4 siglos, bueno, fue la emergencia de los laboratorios, ¿no? De los laboratorios que estabilizan la realidad y que intentan sintetizarla. Es más o menos hacia el siglo XVIII cuando nace, digamos, ya la idea más clara del laboratorio y empieza a aparecer en manuales inclusive de química, y empiezan a aparecer manuales acerca de cómo establecer laboratorios. ¿Cuáles son los requisitos básicos para establecer un laboratorio científico tradicional? Esto ya en la modernidad, ¿no? Ya habiendo pasado la Edad Media. Lo que es interesante de cuando los laboratorios o la idea de laboratorios empieza a consolidar es que el laboratorio de los alquimistas, aquellas personas que pretendían transformar los metales y hacerlos en metales preciosos como oro, normalmente trabajaban en laboratorios sucios. Podemos buscar imágenes en internet, ¿no? En laboratorios que parecían, digamos, espacios mágicos, espacios míticos, espacios sucios, espacios desordenados, espacios donde alguna persona fanática desesperada por volverse rica intentaba manipular la realidad. Sin embargo, insisto, una vez que se empiezan a modernizar los laboratorios, una vez que nace el Uraniborg, una vez que ya empieza a difundirse la idea del laboratorio a través de los manuales, bueno, esta visión del laboratorio como un espacio sucio, como un espacio desordenado, empieza a cambiar por un laboratorio limpio, un laboratorio ordenado, un laboratorio donde los procesos están muy bien, digamos, sistematizados, un laboratorio donde no todas las personas pueden entrar, un laboratorio que empieza a controlar a los actores o las entidades que son parte de este espacio. Entonces vemos cómo en pocos siglos, de la Edad Media a la modernidad, se transforma la idea de laboratorio, y de ahí surge el laboratorio, digamos, moderno, científico. Aquí quiero detenerme momentáneamente para también referirme a la idea de los laboratorios móviles que comenzaron a surgir hacia ese entonces. Podemos rastrear la idea del laboratorio móvil y su relación con los laboratorios vivientes también hasta el siglo XVIII inclusive, ¿no? Podríamos decir que el primer laboratorio móvil o el laboratorio móvil más famoso inclusive fue el de Darwin, cuando viajó con el Beagle por el mundo, particularmente de Europa a Sudamérica, a las Islas Galápagos y regresó por Australia, para obviamente entender cómo la vida se expresaba en diferentes latitudes, ¿no? Y de ahí nos propone la idea de pues la evolución de las especies. Este barco, el Beagle, podría denominarse o entenderse como un laboratorio móvil que permitió al científico y sus ayudantes, obviamente, viajar por el mundo, conocer diferentes territorios para poder desarrollar esta teoría. Y desde mi perspectiva, las Islas Galápagos y aquellos otros territorios visitados por Darwin, a partir de los cuales pudo desarrollar, ¿sí? Sí, lamentablemente está trabada esta computadora, entonces vamos a continuar.
Sí, si gustan, solo con mi imagen es más que suficiente mejor y les platico. ¿Vale? Muy bien. Entonces, como les comentaba, el Bagel en sí mismo puede considerarse como el primer laboratorio móvil y las Islas Galápagos como el primer laboratorio viviente. Es decir, hasta allá podemos rastrear la genealogía de los laboratorios. Además, en el caso de las ciencias sociales, específicamente la antropología, podríamos pensar que quizás las islas Trobriand de Malinowski, aquellas islas a donde viajó en el periodo de la Primera Guerra Mundial y donde se quedó a acampar en medio de una comunidad y empezó a conocer la vida de los otros, la vida de estas, digamos, etnias, tribus que vivían ahí, a conocer cómo era su política, su economía, etcétera, podemos entender que esto es un laboratorio móvil en sí mismo. Entonces, igual, si lo rastreamos en el área de las ciencias sociales, los laboratorios móviles, perdón, y vivientes no nacen hace 2 décadas, como se ha establecido normalmente su fecha, sino nacen hace más de 100 años. Sin embargo, claro, estos no cuentan con algunas de las características que distinguen a los modernos laboratorios vivientes. Y por eso podemos considerarlos protolaboratorios vivientes de alguna manera, ¿no? También viene al caso mencionar los laboratorios móviles que han desarrollado desde otras ciencias, ¿no? Desde la física, desde, bueno, una multiplicidad de ciencias, que han permitido enviar laboratorios al espacio exterior, laboratorios a la Luna, laboratorios a Marte. Está Opportunity, está Eternity, que son laboratorios semiautónomos que están explorando otros planetas y que no, obviamente, están de alguna manera manipulados directamente por humanos, y esta capacidad de autonomía, de exploración, ha permitido que los humanos puedan empezar a comprender las posibilidades de desarrollar vida en otros planetas, ¿no? Entonces, hasta ahí va la genealogía de los laboratorios móviles y se relaciona con, digamos, los grandes avances de la actualidad. Por otro lado, también podemos pensar que aquellos espacios donde se prueban estos rovers, ¿no? Opportunity, Eternity, como son los espacios, digamos, desérticos o la tundra, el desierto de Atacama, la Antártida, estos espacios con climas extremos, pues son laboratorios vivientes de alguna manera, ¿no? Pero estamos hablando ya de otro tipo de laboratorios vivientes, y estos son laboratorios vivientes por simulación. Es decir, son laboratorios vivientes que están recreando espacios que no existen, que no podemos, digamos, más bien a los que no podemos tener acceso directo, como sería la superficie lunar, como sería la superficie de Marte, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, si rastreamos la genealogía de los laboratorios vivientes, encontramos que la comenzamos a desarrollar como sociedad en diferentes disciplinas científicas, desde diferentes áreas, desde hace muchos años. Ahora bien, ¿cómo nace la idea del laboratorio viviente tal y cómo la han desarrollado ya los colegas que me antecedieron, como lo explicó muy bien Fernando, Arthur, etcétera, ¿no? Es decir, este laboratorio viviente que se ha conjuntado en algunas organizaciones como las de ENOL. Bueno, esto nace aproximadamente hacia 1979 en Xerox Park, en Palo Alto, California. Podemos decir que el primer laboratorio viviente fue impulsado por Lucy Schumann, una antropóloga que trabajó ahí, que ayudó a desarrollar tecnología centrada ya en el usuario, pero no solo eso, sino entender cómo los usuarios se relacionaban con dicha tecnología a partir de su manipulación. Y para eso ella utilizó una serie de cámaras, de estudios, donde veía específicamente cómo interactuaban los humanos con estas tecnologías y ayudaba a mejorarlas. Se dice que de estos primeros, digamos, intentos, experimentos, etnografía ya aplicada al diseño en un laboratorio viviente, nace el famoso botón verde que hasta la actualidad vemos en muchas de las máquinas para imprimir, fotocopiadoras, etcétera, que han hecho un proceso muy complejo en algo relativamente fácil de manipular. Después, el siguiente laboratorio viviente que podemos rastrear es el Place Lab, desarrollado en el MIT por William Mitchell.
Este fue desarrollado más o menos en 2002 y de lo que se trató fue de recrear los espacios de vivienda al interior de la universidad, es decir, crearon casas al interior de la universidad, del MIT, pero estaban instrumentadas tecnológicamente. ¿Para qué? Bueno, para que los científicos pudieran registrar en todo momento cómo las personas que las habitaban, que eran usuarios, se relacionaban con las diferentes tecnologías que estaban instrumentadas. Lo mismo pasó en Holanda, en la Universidad de Wageningen, con el Laboratorio del Futuro, en donde en 2006 se instalaron, digamos, una serie de tecnologías al interior de un restaurante, donde estudiantes, profesores y quien sí lo quisiera podía ir a consumir y a partir de videograbar cómo se relacionaban con los alimentos, dependiendo del color, la forma, cómo estaba el mobiliario, etcétera, bueno, se podía innovar. Estos son los primeros laboratorios vivientes modernos. Sin embargo, lo que pasa aquí es que aún no se incorpora al usuario en su totalidad. Es decir, los usuarios no co-crean, los usuarios son usuarios y son analizados como tal. Es el científico quien aún tiene el poder. Por ahí en el chat de Zoom alguien decía, bueno, aquí lo que nos hace falta es la palabra con. Y efectivamente, con los usuarios, con los ciudadanos, y es co-crear, ya no solo estudiar con ellos. Y esto es el reto de los laboratorios vivientes que fue impulsado más o menos hacia 2006, ya lo comentaba Fernando, ¿no? ENOL prácticamente, y la idea de los laboratorios vivientes, tal y como se ha desarrollado en Europa, tiene 15 años. Y fue desarrollada y, digamos, ya puesta en práctica como una red, como la red ENOL hacia 2006, lo cual más o menos quedó planteado en el manifiesto de Helsinki, en donde se proponen desarrollar estos laboratorios, 20 laboratorios en 15 países, y a partir de entonces empiezan a desarrollar cada vez más y más laboratorios en Europa, hasta tener a más de 400 laboratorios que han pasado por ENOL. Y claro, ENOL no es la única organización, quizás es una de las más conocidas, pero existen ya múltiples organizaciones alrededor del mundo que están impulsando esta idea, y lo más importante es que impulsan la idea de los laboratorios vivientes no como entidades aisladas, es decir, no como el laboratorio tradicional científico, que es un laboratorio cerrado, limpio, escéptico, ordenado, donde nadie más puede entrar si no tiene el conocimiento científico para manipular las sustancias que se encuentran dentro de estos espacios. Por eso Bruno Latour y Wolgar mencionaban que los laboratorios de alguna manera creaban la realidad a partir de una serie de dispositivos, de actores humanos y no humanos que trabajaban con la finalidad de estabilizar a una entidad y terminar publicando esto en una revista, ¿no? Pensemos en Nature, por ejemplo. Digamos, esta no es la tarea de los laboratorios vivientes. A lo que busca un laboratorio viviente no es ser puro, no es ser, digamos, totalmente limpio, no es que solo personas con mucho conocimiento estén ahí, no solo aquellos científicos que tienen amplios estudios y que pueden manipular sustancias, no. Un laboratorio viviente es un espacio abierto, no un espacio que tiene puertas cerradas. Es un espacio que no solo trabaja dentro de una localidad física con paredes, insisto, sino que sale de esta y co-crea. No es un espacio que tiene la puerta cerrada, sino es un espacio que tiene la puerta abierta, y cualquier persona que llega a ese espacio puede proponer un proyecto para discutirlo con las personas que están de alguna manera siendo facilitadores del laboratorio, y a partir de ahí desarrollar, co-crear, pensar nuevas posibilidades para intervenir la realidad y para poder mejorar en algún sentido una problemática que los ciudadanos tengan en un momento dado en un territorio específico. Por eso es importante, desde mi perspectiva, que un laboratorio viviente tenga estas dos posibilidades. Por un lado, que tenga un espacio físico, ¿sí? Es importante. ¿Por qué? Porque es un espacio referente que puede ayudar a organizar, que puede ayudar a que exista un lugar abierto donde cualquier persona se pueda acercar, donde fluya la información, donde se puedan desarrollar proyectos, donde se pueda salir de una realidad para entrar a otra y sea un espacio exclusivo para pensar, para innovar. Sin embargo, un laboratorio viviente al mismo tiempo tiene que ser pensado siempre como un laboratorio que puede salir, como los laboratorios que ya nos platicaba Pablo Pascale acerca de estos pop laboratorios, por llamarlos de alguna forma, ¿no? Es decir, que en algún momento puedan ir
a Rosarito y ver qué problemática hay en Rosarito, en el caso de ICESLAB, ¿no? Una cuestión de agua, ¿no? Una cuestión de residuos, etcétera, y junto con la ciudadanía poder desarrollar en un ambiente vivo nuevas ideas. Y no solo el desarrollo de nuevas ideas, sino aprender acerca de lo que ya hacen estas personas, ¿no? Y en conjunto co-crear. ¿Y qué se hace para co-crear? Bueno, se crean ambientes facilitadores, en donde no hay una persona que está dictando una metodología específica y que la quiere imponer. No, son espacios que parten de en muchas ocasiones, de la ludificación, de la horizontalidad, de juegos, por ejemplo, como Lego Serious Play, ¿no? O como estas herramientas que facilitan crear mundos semióticos o realidades semióticas paralelas, ¿no? Imaginar espacios que no existen, espacios que están libres de barreras para innovar, lo cual no quiere decir obviamente que nos vamos a quedar desde esta parte, desde esta dimensión de semiótica alternativa o desde el espacio de la ludificación, sino que de esta forma, ¿no? Es decir, cuando nosotros logramos relajarnos, no ser tan racionales en la solución de problemas, cuando nos permitimos el juego, cuando nos permitimos la interacción, cuando nos permitimos romper ciertas reglas, podemos co-crear, podemos innovar. Y una vez que empiezan a surgir las ideas, obviamente las empezamos a poner en orden nuevamente con todas las personas que están involucradas en el proceso. Y en ese sentido, ICESLAB lo que intenta es ser un laboratorio viviente que tiene, por un lado, un espacio físico, ¿no? Que es específicamente el Bit Center y la oficina que espero pronto nos visiten y la conozcan. Por otro lado, un espacio virtual, es decir, a donde puedan acercarse con nosotros a través de las nuevas tecnologías, de nuestras redes sociales, de diferentes plataformas, y también puedan convivir desde ahí con nosotros, como fue el MOOC de Introducción a la Innovación Social, del que les platiqué anteriormente, y al mismo tiempo un laboratorio móvil, como esos laboratorios que les platicaba anteriormente, ¿no? Como el Bagel, como Curiosity, como Opportunity, donde no tenemos la necesidad de quedarnos en un solo lugar esperando que alguien llegue, sino que nosotros vamos, nosotros interactuamos, es decir, no somos entes pasivos sino activos. Y lo mismo se espera de la ciudadanía, ¿no? Es decir, no se va a atender a la ciudadanía solo porque nosotros consideramos que necesitan algo, sino es la propia ciudadanía la que crea su futuro, la que atiende sus problemáticas, la que sugiere o busca también alternativas para generar nuevos emprendimientos, nuevas ideas, innovaciones sociales que transformen su realidad. Por último, me gustaría también comentar, digamos, dos diferencias que considero centrales entre un laboratorio tradicional y un laboratorio viviente. Desde mi perspectiva, estas radican en que el laboratorio tradicional tiene mucha secrecía. El laboratorio tradicional busca patentar. El laboratorio tradicional, por lo común, no quiere revelar de alguna manera sus procesos, porque obviamente es a partir de ellos de los que crea valor. Sin embargo, un laboratorio viviente no tiene miedo a socializar sus metodologías, no tiene, digamos, miedo a enseñar sus procesos, no esconde cómo se desarrollaron de alguna manera las ideas, las innovaciones. ¿Por qué? Porque lo que busca precisamente es la contaminación, y la contaminación en un buen sentido del término, es decir, la contaminación de ideas, como bien lo mencionaba, un antropólogo, sociólogo de hace más de un siglo francés, Gabriel Tardet, cuando decía que en realidad vivimos en una economía de la pasión, y en esta economía de la pasión lo que importa es la innovación, y para innovar debemos de repetir, debemos de adaptar, debemos de contaminar. Y en ese sentido, bueno, esta es una diferencia central entre los laboratorios científicos tradicionales que buscan de alguna forma el beneficio individual y claro, en ocasiones también social, ¿no? Si pensamos en la vacuna COVID que se está desarrollando por diferentes farmacéuticas y universidades, que obviamente va a generar mucha riqueza para estas instituciones, también generará mucha riqueza para la sociedad, además de salud, y nos permitirá volver a la realidad. Pero el rol de los laboratorios vivientes para la pandemia y para después de la pandemia también será central para poder impulsar una sociedad más inclusiva, una sociedad que se recupere rápidamente, una sociedad resiliente. Y es por eso que les invitamos a formar parte de ICESLAB. Muchas gracias.
Definitivamente, pues creo que fue una muy buena ruta en tu conversación, Max. Nos ampliaste muchísimo el conocimiento de cómo surgen estas nuevas estructuras de pensamiento, de modos del hacer y del producir incluso, y que tienen mucho que ver con esto que decías, pues, de la innovación disruptiva, de lo que nos hablaba Arthur, ¿no? De Game Academy, de estos factores como del juego, por ejemplo, y de la nueva circulación de contenidos. Muchísimas gracias, Max. Vamos a continuar con el próximo panel.